Ok, bienvenidos sean todos a este séptimo encuentro y el último para este módulo 2 de este diplomado en metodología del Instituto Politécnico de Loyola. Hoy vamos a trabajar con algunos cálculos que tienen que ver con el cálculo de la muestra. También vamos a darnos un paseo por el alfa de Cronbach para trabajar con la confiabilidad que ya habíamos tratado de manera general la clase anterior, y también vamos a hacer una prueba de correlación, pero antes, para poder hacer la prueba de correlación, vamos a comprobar o vamos a trabajar en la prueba de normalidad de los datos que nosotros estábamos procesando. En la tarea que ustedes tienen, yo les he dejado las instrucciones de los que estamos pidiendo para esta última tarea de este módulo que van a entregar en septiembre, cuando se reincorpore. Y les he dejado también las bases de datos. Lo único que no está por allí, que se los voy a enviar, es en Excel, un documento donde ya están establecidas las fórmulas para que ustedes agilicen ese proceso cuando estén realizando el cálculo de las poblaciones, finitas o infinitas, porque por allí creo que tienen 3 ejercicios en cuanto a las poblaciones. Entonces, les comentaba, ¿verdad?, al iniciar la presentación, que la semana pasada nosotros establecíamos o hablábamos de los niveles o las escalas de medición. Establecíamos que una escala nominal generalmente estaba asociada con sexo o con un elemento que generalmente no sea cualitativo, y que no cuando la establezco no exista jerarquía entre uno y otro. Yo no puedo decir que el masculino es mejor que el femenino, sencillamente asigno un número, por ejemplo, 1 o 2. Fíjense que ya en esa escala les comentaba la semana pasada que ya establecen no binarios. Eso no es nada biológico, no es nada científico, ese establecimiento, ese ejemplo que aparece en este cuadro de Rodríguez y Rodríguez. Sin embargo, pues puede ocurrir que algunos investigadores lo estén considerando. Estos estadísticos que aplicamos a una escala nominal son frecuencias, modas y porcentajes, mientras que en los ordinales, donde si hay un orden de un atributo, también para variables cualitativos, y vamos a trabajar con los estadísticos de mediana, los percentiles o una correlación ordinal. Mientras que para los matemáticos, que eran los de intervalos y de razón, sí nosotros podríamos aplicar mucho más estadísticos. Fíjense que en una escala de intervalos, donde el 0 no indica la ausencia total, por ejemplo, si yo tengo 0 grados, no quiere decir que no hay temperatura, sino que existe otra consideración, otra clasificación. Entonces, allí ya nosotros podemos aplicar otros estadísticos como media, desviaciones, correlaciones, pruebas de contraste, test de Student, ANOVA, dependiendo de los resultados, estadística descriptiva, estadística inferencial. Mientras que en la de razón, que es donde sí existe, ¿verdad?, un cero absoluto, por ejemplo, la edad, ahí se los coloqué de acuerdo a Bejar, López y Roldán, la edad cronológica, si cuando una persona tiene 0, quiere decir que no tiene en años, no ha llegado a cumplir un año de edad. O sea, que el 0 sí quiere decir que ausencia del atributo o el peso. Nadie pesa 0 kilos, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, si trabajamos con seres humanos, porque si trabajamos tal vez con otro grupo de animales más pequeños o con plantas, pues puede existir alguna alga o algún elemento que pueda tener ese peso. Pero como estamos trabajando en este caso con seres humanos, pudiésemos decir que no hay un 0 absoluto. A estos le aplicamos todos los cálculos estadísticos. Ahora bien, existen 2 medidas de consistencia interna. Una de ellas es para escalas binarias, que es Q de Richardson y alfa de Cronbach. Hoy nosotros vamos a trabajar con un instrumento para calcular el alfa de Cronbach y decidir si el instrumento es confiable o no. Porque recuerden que una de las pruebas que yo les debo realizar a mis estudiantes una vez que hago la validación por juicio de expertos de un instrumento, debo considerar la aplicación del instrumento a un grupo con condiciones similares,
la muestra establecida, ¿verdad? Y pues de allí yo voy a procesar los documentos, los voy a transcribir de acuerdo a las intenciones de respuestas que obtuve, y esos datos que obtuve en esa prueba piloto los voy a procesar, en este caso en el SPSS, y cuando los procesa, entonces yo voy a saber si el instrumento que yo he aplicado es confiable o no. Existe la posibilidad de mejorar el coeficiente de alfa de Cronbach si logramos incluso hacer una prueba de consistencia donde eliminamos algunos ítems, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Ahora bien, hablábamos que el coeficiente de alfa de Cronbach no tenía respuestas correctas ni incorrectas, ¿verdad? Eso lo establecíamos, sino que hay intenciones de respuesta de acuerdo a la actitud o al grado de intención que tenga un sujeto. Se administraba una sola vez y los valores que estaban entre 0 y 1. Ya vamos a ver cómo lo vamos a interpretar. Establecíamos cuáles eran los elementos para aumentar la fiabilidad. Y les decía que, por ejemplo, cuando yo en esta escala de rangos de alfa de Cronbach, si yo tengo un alfa menos de 0.5, entonces va a ser inaceptable. A medida que voy subiendo, mejor cuando vamos acercándonos a 0.9, e incluso si llego a 1, profe, quiere decir... disculpe, profe, okay. Usted está presentando porque a nosotros no se está viendo ninguna presentación. ¿No se les ve? No. No, no se ve nada. Sí, tengo rato presentando. Bueno, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Es extraño. Ok, entonces les decía que cuando nosotros... Qué extraño. Gracias por avisarme, Santo. Ok, ahora sí. Ok, yo les decía, por acá les hablaba por aquí, de las escalas nominales ordinales, les establecía la diferencia entre la escala de intervalo y los estadísticos que podíamos aplicar, ¿verdad? Luego les hablaba de las medidas de consistencia interna, les decía pues que dentro de un instrumento que está construido de acuerdo a una escala tipo Likert, no tenemos respuestas buenas ni malas, sino que obedecen a la intención o a la actitud o a la inclinación que tenga un informante, ¿verdad? O un sujeto que está dentro del grupo de estudios sobre la respuesta que estamos considerando. Les comentaba que los valores oscilan entre 0 y 1 y pues que era aplicable a varios tipos de escalas. Esa es la diferencia con Q de Richardson, que solamente es para escalas binarias. Ahora bien, también les comentaba la semana pasada que para aumentar la confiabilidad teníamos que aumentar el número de ítems, tener por cada dimensión o por cada indicador una cantidad de ítems no mínima, a mi parecer, de 3, para que si tengo que eliminar un ítem para aumentar el alfa, pues aún el indicador siga midiendo, ¿ok? Tratar de redactar las preguntas sin que tengan varias intenciones de respuesta, que no haya ambigüedad, y pues que no existan variables extrañas o intervinientes que puedan interferir en la respuesta. Ahora bien, estaba aquí y les decía que un alfa de 0.5 quiere decir que el instrumento es inaceptable. ¿Qué pasa? Yo llego y hago mi juicio de expertos, preferiblemente 3 a 5, siempre impar, como les comenté la semana pasada. Pues aplico mi prueba piloto, obtengo unos resultados y me doy cuenta que el alfa dio menos de 0.5. Este instrumento es inaceptable. Es triste, pero un instrumento inaceptable si cuando realizamos el cálculo vemos que aún eliminando ciertos ítems que no nos ayudan a tener consistencia interna, sigue entre pobre y cuestionable. Entonces debemos reconsiderar el instrumento, volverlo a elaborar, volver a aplicar la prueba piloto y pues es totalmente engorroso. Ahora bien, cuando
instrumento que estemos aplicando puede, al eliminarse un ítem o una pregunta dentro de ese cuestionario, aumentar el alfa y llegar, por ejemplo, a valores aceptables y buenos, al menos nosotros podemos seguir trabajando con ese instrumento y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, como les dije, entre 0,70 y 0,95 tenemos un buen coeficiente. Es más, se dice que si estamos cerca de 1 es porque hay una cantidad de ítems que más bien redunda con respecto a una dimensión o a un indicador. ¿Ok? ¿Quién levanta la mano, Santo? Sí, realmente preocupante y hemos tenido experiencias similares con relación a eso, de que después que se aplicó el cuestionario, los resultados no satisfacen, entonces hay que volver a hacer el proceso. Entonces, ¿qué hay que hacer para desde inicio no se vuelva, no haya que recurrir a eso? Ok, no redactar un solo ítem recuerda que tenemos en la definición conceptual y operacional, tenemos la variable, las dimensiones y los indicadores. Para cada dimensión nosotros tenemos indicadores. Si nosotros colocamos 1 o 2 ítems nada más por indicador, puede suceder que sean tan pocos ítems que no alcancemos un buen coeficiente. Entonces, también, aparte de eso, tenemos que escoger buenos expertos. A veces por salir del paso, entonces, Cruz, valídame este instrumento. Resulta que Cruz no sabe nada de lo que yo estoy haciendo, pero como es mi amiga, ella llega y valida el instrumento porque tiene el grado para hacerlo, pero sabemos que nosotros como investigadores tenemos intenciones investigativas, tal vez ella es cualitativa y yo le estoy pidiendo que me evalúe un instrumento, un test post-test, por ejemplo, un test retest. Entonces, por allí el hecho de no seleccionar buenos expertos también puede llevarnos a no tener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque los expertos, ellos van a determinar si el ítem tiene una redacción clara, si no hay ambigüedad, si es preciso, si debe quedarse o debe eliminarse. Entonces, seleccionar unos buenos expertos nos ahorran esta situación. A veces queremos, no, voy a trabajar con 3 expertos nada más. Escúchame, voy a trabajar con 3 expertos nada más porque, ok, es muy difícil a veces conseguir expertos. Pero si tal vez si selecciono 5 expertos, pudiese ocurrir que en estos 5 tengo la mejor posibilidad de tomar decisiones más favorables para mi investigación. Te escucho. Sí, le decía que a pesar de tomar en cuenta eso, algunas veces como que las opiniones se cancelan, como que se anulan. Por ejemplo, el no de fulanito se cancela con el sí de fulanito. De manera que cuando tú llegas a los 5, te va a tener un solo que puede ser o sea, un solo solamente que decida. Entonces, ahí el alfa de Cronbach se cae, automáticamente se cae y está por debajo de 0.26. No, ya vamos a ver cómo, dependiendo, porque hay una opción cuando estás haciendo el cálculo del alfa de Cronbach que te dice escala si se elimina el elemento. Entonces, mientras más menor valor, o sea, yo empiezo ya te respondo la pregunta. Mientras más aislado esté el Cronbach o esté más cercano a pobre, esos son los ítems que no me están ayudando. Entonces debo escoger el ítem que tiene el alfa más alto. ¿Para qué? Que me está aislando más del valor del alfa para eliminarlo. O sea, por eso es que se hace la prueba. Ya vamos a ver qué puedes hacer para elevar ese nivel de significancia. Ok, Santo. Me dice Juan, ¿a qué se refiere como expertos? Expertos son aquellas personas que a nivel, por ejemplo, sería adecuado seleccionar no solamente un experto en el área temática. Si yo estoy haciendo un trabajo de educación ambiental, por ejemplo, puedo seleccionar teóricos o personas que sean especializadas en educación ambiental y que conozcan el problema o el fenómeno, pero también puedo sumar a esa lista algunas personas que tengan un buen manejo metodológico o a nivel investigativo. Entonces, lo ideal es que no solamente sean a nivel teórico, porque tal vez yo sé mucho sobre educación ambiental, pero sé poco sobre investigación. Entonces, en ese caso, el experto metodológico
te puede ayudar con las sugerencias en cuanto a la redacción, ambigüedad. Entonces, esos son los expertos, aquellos que tienen un grado considerable para evaluar tu investigación. Juan, te escucho. No sé si se escucha desde aquí. Sí, sí, te escucho. Aquí tenemos el problemita, profesora, que los expertos o las personas que uno quiere considerar para hacer un estudio no son muy colaboradores. Sí. O sea, ese es un gran problema. O sea, uno solicita la colaboración de algún especialista o algún experto que uno entiende, ¿no? Ahora hace un poquito más lo que es el experto y generalmente no colaboran. Quieren como que uno haga reuniones con ellos, que uno como que agote muchos pasos para que ellos puedan como ayudarte en ese aspecto. Ya lo he vivido varias veces. Sí, mire, lastimosamente yo no sé si fue aquí o en algún sitio, creo que fue Santo, que me comentó que tuvieron que pagarle a las personas para que respondiera un instrumento o algo así. Creo que era algo con unas mujeres. Creo que sí fue Santo, ¿verdad? Así es. Y que de paso hubo problemas con las respuestas o el estadístico. Pero créanme que a veces nosotros estamos como esperando que la hipótesis que nosotros queremos comprobar es la que resulte oportuna. Puede suceder que para ese contexto donde nosotros estamos haciendo la investigación, los resultados no estén acordes o tengamos que rechazar la hipótesis nula, aceptar la hipótesis nula y rechazar la alternativa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos siempre esa predisposición a que todo a nivel de investigación tiene que salir o los datos deben concordar con lo que nosotros queremos comprobar. Y pasa que tal vez ese fenómeno o ese problema no se puede trabajar en ese contexto porque sencillamente no existe. También pueden haber algunos sesgos y esos otros sesgos están relacionados con los individuos con que le estamos aplicando el instrumento, que no quieran participar, que no sepan sobre la temática. Entonces, todos esos elementos pueden influir. Ahora bien, lo que dice Juan es cierto. De hecho, a mí a veces me toman como experta y puedo durar un poquito más porque tengo algunas tesis que revisar, tengo algunos compromisos laborales, pero hay que trabajar más en eso, en ayudar a los investigadores a que realicen sus procesos de investigación, porque no puede ser que nosotros no colaboremos con los demás, pero sí, incluso ustedes mismos, tal vez en algún momento le han pedido la ayuda y de igual manera han puesto las trabas. Entonces, que sea un momento de reflexión como para colaborar con todos esos investigadores que nos solicitan la ayuda sobre ese aspecto, ¿verdad? Y tienes mucha razón, a veces los expertos se demoran un mes y medio y eso retrasa la próxima fase. Por eso siempre yo le digo a mis doctorandos que establezcan esa empatía con los expertos para que realmente puedan procesarles esa constancia de validación y les den las mejores observaciones. Entonces, hay muchos elementos que pueden trabajar en este aspecto. Ahora bien, con Kuder-Richardson seguimos el mismo proceso, establecemos por expertos, a pesar de que la escala es dicotómica, una validez, luego procedemos con una prueba piloto y los resultados, si vemos, ¿verdad?, que por el hecho de que la escala sea binaria, vamos a aplicar Kuder-Richardson. ¿Quién es mejor? O sea, todo depende de lo que yo quiera trabajar. O sea, ninguno de los dos. Solamente son cálculos diferentes para cada tipo de instrumento. Esto lo hablábamos la semana pasada, no los voy a repetir, pero hoy vamos a trabajar con población y muestras. La semana pasada decíamos que existía un universo, una población, y que yo tenía que trabajar con varios, como no podía trabajar con la población entera, tenía que seleccionar una muestra específica, pero que esa muestra tenía que ser representativa. Hablábamos del muestreo paramétrico y no paramétrico, ¿verdad? O probabilístico y no probabilístico, perdón, estoy con todo con la estadística paramétrica y no paramétrica. Entonces, hablábamos con probabilístico y no probabilístico, que tiene que ver con el probabilístico, que todos los elementos, o toda la población, o todos los sujetos que están dentro de la población,
tienen la intención o tienen la posibilidad, perdón, de ser seleccionados, mientras que en el no probabilístico ya se relaciona con un muestreo intencional que puede ser de varios tipos. Ahora bien, independientemente de que el muestreo sea probabilístico o no, nosotros debemos calcular el tamaño de la muestra. Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Fíjense que hay ciertos elementos que nosotros tenemos que conocer para calcular el tamaño de la muestra. Uno de ellos es el nivel de confianza. Por allá vamos a tener que irnos un poco a la estadística, ya que hay muchos matemáticos, estarán más identificados con esto. Algunos se van más hacia lo social, tal vez les cuesta un poquito más, pero vamos a tratar de recordar cuando nosotros hacíamos o veíamos estadísticas, no sé, por allá, yo la vi en pregrado y luego en maestría, por allá nos dieron una estadística aplicada a la biología, pero por el tiempo a veces se suele olvidar, entonces establecíamos la curva o la campana de Gauss, trabajábamos con niveles de confianza, quiere decir, cuando yo trabajo con una prueba y digo que los estadísticos están dentro de la curva, quiere decir que los resultados se encuentran entre un rango. Por ejemplo, si yo establezco un nivel de confianza del 95%, quiere decir que a la derecha queda el 0.5%, que sería el error, y de igual manera sería hacia la izquierda. Entonces, para yo poder aplicar la fórmula con la que voy a explicar o voy a trabajar o voy a calcular el tamaño de una muestra, debo conocer ciertos elementos, n mayúscula, z, p, 1 menos p, entonces yo tengo que saber a qué se refiere cada uno de estos. Fíjense que n minúscula es el tamaño de la muestra, n mayúscula es el tamaño de la población, z es el parámetro estadístico que depende de un nivel de confianza. Cuando a mí me dicen que para calcular una muestra he seleccionado, por ejemplo, el 90%, un nivel de confianza del 90%, al llevarlo a una tabla que ya está tabulada, el nivel de confianza será de 1,64. Esto es permanente, no varía. Para un nivel de confianza del 95%, entonces vamos a utilizar un Z o un coeficiente de confianza de 1,96. Por ejemplo, para el 95-50 utilizamos un coeficiente de confianza definido como Z, que es de 2, y para un 99%, 2.58. ¿Ok? Fíjense que cuando hagamos estos cálculos, ustedes van a ver de manera rápida cuántos elementos voy a obtener o cuál va a ser mi muestra a toda esa población. Ahora bien, existen poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas tienen que ver con aquellas donde me determinan una cantidad de muestras, por ejemplo, una cantidad de la población. Yo puedo decir que en el edificio donde vivo, por ejemplo, hay 15 personas. Puedo establecer un tamaño de la población. Ahora bien, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con delfines, con estrellas de mar, con peces, si no están en cautiverio, porque si están en cautiverio sí lo puedo establecer, pero si por lo menos estoy trabajando con los peces del mar Caribe, no tengo una idea de cuál es la población como tal. Entonces allí yo me voy a referir a una población infinita y el cálculo es diferente, ¿vale? Entonces, para poblaciones finitas yo conozco el tamaño de la población y para poblaciones infinitas no conozco el tamaño de la población. Entonces, una vez que yo conozco todos estos datos, disculpen, conozco quién es N, quién es Z, quién es P, esta fórmula es para poblaciones finitas y estas, donde no está N, es para poblaciones infinitas. Entonces, cuando yo determino de que no tengo el valor de la población, ya sé qué tipo de fórmula voy a aplicar. Yo les traje hoy un documento de Excel donde aquí tenemos algunos ejercicios, ya tienen las fórmulas, incluso pude programar las fórmulas de manera tal de que ustedes solamente coloquen los datos y ya les dé el valor de la muestra. Entonces, hay varios ejercicios por allí que ustedes tienen que solucionar y ya les voy a dar algunos tips o vamos a resolver uno con respecto a eso.
Lo importante es que les quede esa tablita porque tal vez Santo, no sé quién más de aquí era de matemáticas, sabe colocar las fórmulas en Excel, pero hay uno que otro que se le dificulta un poquito más. Luego vamos a hacer una prueba de normalidad. Esa prueba de normalidad, pues lo que nos dice es, lo que queremos saber es si el conjunto de datos que tenemos sigue una distribución normal. ¿Qué significa la distribución normal? Se los he dicho, pues, que la mediana, la moda, estén dentro de los mismos valores o dentro de la curva. Si no está dentro o los datos no son simétricos, entonces nosotros tenemos que aplicar otros tipos de estadísticos que son no paramétricos. Y tampoco está mal, porque esa pregunta creo que me la hacían la semana pasada, creo que fue Santo. Santo, tú estás preguntando siempre. Qué bueno. Ahora bien, esas pruebas, no hay algo malo en que cumpla con las pruebas de normalidad o no, simplemente las realizamos para saber si vamos a aplicar estadísticos paramétricos y si no dan dentro de la normalidad, entonces nos vamos a estadística no paramétrica, que también tiene sus cálculos, ¿ok? Si nosotros no hacemos esta prueba de normalidad y llegamos y aplicamos un estadístico paramétrico a un grupo, a unos datos que no cumplían con la prueba normal, entonces podemos tener resultados distorsionados y no vamos a tener una investigación efectiva. Entonces, ¿qué quiere decir la distribución normal? Pues para aquellos que están por allí preguntándose. Como les dije, los resultados deben estar alrededor de la media, incluso la mediana y la moda. Entonces, cuando yo digo que los datos cumplen una distribución normal, quiere decir que son simétricos, que la media, la mediana y la moda están dentro o son tan similares que llegan a incluso rodear el mismo punto y los datos se comportan al realizar un gráfico como en forma de campana, donde los que están cercanos a la media son los más frecuentes y las frecuencias disminuyen a medida que nos alejamos, a medida que están las colas de la campana. Entonces eso lo vamos a aplicar el día de hoy. Yo les he traído un ejercicio donde, por ejemplo, vamos a aplicar las pruebas de normalidad. Existen dos estadísticos, uno es Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Fíjense que cuando las muestras son mayores a 50, aplicamos Kolmogorov-Smirnov, mientras que si es menor o igual a 50, aplicamos Shapiro-Wilk. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer cuando queremos aplicar la prueba de normalidad es ver el valor de los grados de libertad para algunas o el valor de N de la población. Por ejemplo, en este ejemplo que les he colocado aquí, los grados de libertad es 16, quiere decir que N o la muestra es de 16. Entonces, estamos pensando aplicar Shapiro-Wilk porque los datos son menos de 50. Ahora, si son mayores de 50, vamos a aplicar como Kolmogorov-Smirnov. Luego, en la prueba de normalidad es la única donde la hipótesis nula no niega la condición. Por ejemplo, cuando estamos aplicando la hipótesis de normalidad, que hacemos la prueba de hipótesis, decimos que en la hipótesis nula, que los datos siguen una distribución normal, mientras que en la hipótesis alternativa aseguramos que los datos no siguen una distribución normal. ¿Qué nos va a llevar a decidir en la prueba de hipótesis seleccionar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Pues el valor del alfa. Si p-valor, que es alfa o el valor de significancia, es mayor de 0.05, se rechaza la HO, quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa que dice que los datos no siguen una distribución normal. Mientras que si p-valor es menor de 0.5, se acepta la hipótesis nula que dice que los datos siguen una distribución normal. Entonces, suena confuso, pero a medida que lo vamos aplicando, ustedes van a ver que es mucho más fácil de lo que creen. Ahora bien, una vez que nosotros hemos aplicado la prueba de normalidad y determinamos si la estadística sigue, los datos se asemejan a una estadística paramétrica o no paramétrica, ya sabemos qué tipo de correlación vamos a aplicar. ¿Por qué? El coeficiente de correlación nos va a buscar es la relación entre dos variables, ¿verdad? Cuando trabajamos con Pearson, hablamos de la de Pearson, ¿verdad? Ahora bien, si
cumple o dependiendo del valor de la prueba de normalidad y nos dice que cumple con la estadística paramétrica, vamos a aplicar el coeficiente de Pearson. Mientras que si la estadística es no paramétrica, vamos a aplicar el coeficiente de Spearman. Ninguno de los dos es malo o bueno, si ellos sencillamente miden la correlación. Entonces, nosotros vamos a establecer hoy, de acuerdo a una tabla de datos, unas pruebas rapiditos, unas pruebas rápidas para saber si existe, establecer luego de la prueba de hipótesis si hay correlación o no entre el caso del peso de la primera visita y los triglicéridos de la primera visita en una tabla de datos que fue creada para eso. Ahora bien, en mi prueba de hipótesis, la hipótesis nula dice que no existe correlación entre el peso de la primera visita y los triglicéridos de la primera visita, X y Y. Mientras que la hipótesis alternativa dice que existe correlación entre el peso de la primera visita y los triglicéridos de la primera visita. Hoy vamos a hacer ese cálculo y ustedes van a decidir si hay correlación o no. ¿Qué pasa con Pearson? O el R de Pearson, que mientras más cercano está a 0, hay una correlación muy débil, positiva muy débil, y mientras más nos acercamos a 1, hay una correlación positiva muy fuerte. Puede ocurrir lo mismo en lo inverso, por ejemplo, y hablábamos del caso de las propinas, puede ser que tengamos una correlación negativa muy fuerte o muy alta cuando, por ejemplo, entre mayor es el tiempo de espera, menor es la propina que le damos a un mesonero, por ejemplo. Entonces puede ocurrir que en esos casos tengamos una correlación inversa. ¿Por qué? Porque mientras una se aleja, la otra es negativa. Ahora bien, el coeficiente de correlación de Spearman trabaja con unos valores de interpretación, o el RO de Spearman trabaja con unos niveles de interpretación muy similares al anterior, solamente que hacemos un cálculo diferente. Como les dije, no escogemos Pearson, sino Spearman, y el resultado que nos arroje también va a estar o se va a interpretar dependiendo de esta tabla. Si tenemos un valor entre 0 y 0.05, el nivel de confiabilidad es nulo, y así sucesivamente hasta aproximarnos a 1, que es alto. Entonces nosotros vamos a ir al programa. Yo les he colocado una tarea en la plataforma que dice pues que ustedes van a trabajar con el SPSS en el análisis estadístico, ya que este módulo contemplaba la muestra, población, y aparte de eso la confiabilidad. Vamos a enseñárselos a calcular para que no se queden solamente con la teoría. Este ejercicio práctico asincrónico tiene un valor de 10 puntos, los últimos 10 puntos que faltan para evaluar para este ejercicio, o para este módulo, perdón. ¿Qué van a hacer? Un informe explicativo textual y gráfico. Quiere decir que ustedes van a hacer capturas de pantalla con el procedimiento que están siguiendo para aplicar cada uno de los estadísticos que yo acá les voy a determinar. Ese me lo van a entregar en PDF para que no se muevan los resultados, porque como va a tener gráfico y texto, puede ocurrir que en Word haya una distorsión del diseño. Entonces, lo van a guardar en PDF y me lo van a subir a la plataforma. La primera actividad es con el alfa de Cronbach. ¿Qué van a hacer? Hay una matriz en datos en Excel, yo se las voy a enviar de una vez con el formato SAT, que es el propio del SPSS, de manera tal de que ustedes no tengan que llevarla a Excel y categorizarla, porque ya vamos a ver las etiquetas de valor. Lo van a llevar al SPSS, luego van a colocar acá estos 3 pasos, los van a obviar porque decidí, después que haber hecho la tarea, eliminárselos. Solamente ustedes van a calcular el alfa de Cronbach y van a eliminar los ítems hasta que tengan un valor de significancia que nos lleve a determinar que el instrumento es adecuado. Luego vamos a hacer una prueba de normalidad que tiene que ver con saber si los datos, en este caso de la segunda visita, el peso de la segunda visita y los triglicéridos de la segunda visita, tienen una relación o siguen la prueba de normalidad para este primer caso, y luego con estas mismas variables, que es el peso de la segunda visita y los triglicéridos de la segunda visita, van a trabajar
con la correlación. Y allí ustedes van a determinar si existe correlación o no. La matriz de datos que van a trabajar tanto para la prueba de normalidad como para la correlación está titulada como DIET Study Stat. ¿Ok? Y por último, van a resolver estos 3 ejercicios que tienen que ver con cálculos de población y muestra. En este caso, para cálculos y muestras finitos, vamos a realizar también un ejercicio. Ya yo les dije que les voy a enviar este documento en Excel, donde ustedes sencillamente van a interpretar cuáles son los resultados y van a conocer el cálculo y tamaño de la muestra. Esta herramienta les va a quedar por allí para que lo puedan aplicar fácilmente cuando estén trabajando. Entonces, yo no sé, yo les di a la tarea de que ustedes buscaran el SPSS, les hice saber, ¿verdad? Que había un video por allá que les ayudaba en el mensaje que les di de la tarea, que les ayudaba a aplicar a instalar el SPSS dentro o para tenerlo en el computador y poder realizar los estadísticos. Hoy vamos entonces a hacer los cálculos. Fíjense que esta es el SPSS. Nosotros tenemos aquí la vista de datos, que es donde van a aparecer todos los datos. Tenemos la vista de variables, donde vamos a modificar las variables, y podemos tener una vista de resultados y ya lo vamos a determinar. Entonces el SPSS se mueve en estos 3 elementos: vista de datos, vista de variables y vista de resultados. Esto se parece mucho a Excel. Fíjense que tiene un diseño amigable, archivo para nosotros buscar una base de datos, editar, transformar, analizar. Tal vez lo que más vamos a utilizar es transformar y analizar. Ustedes más que todos van a trabajar con analizar. Y pues en un clic ustedes pueden tener resultados que pueden demorar mucho más programándolos en Excel o colocando las fórmulas en Excel, porque este programa lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a buscar, como ya yo tengo mi tabla de datos en el programa, vamos a buscar datos. Perdón, abrir datos. Y pues la tabla de datos que nosotros vamos a utilizar es el que dice base de datos alfa.sat. Eso lo van a utilizar ustedes también. Yo los voy a ayudar a hacer el cálculo o el primer cálculo del ítem que vamos a eliminar para aumentar la consistencia interna o la homogeneidad de los ítems, y ustedes van a proseguir con el ejercicio. Entonces, fíjense, esa matriz de datos, fíjense, en mi vista de datos coloco todos los ítems. Para este caso, fíjense, están todos los ítems. Trabajé con 16 ítems y con un número de sujetos, fíjense, de 116. Ahora bien, mientras menos sujetos ustedes contemplen en una investigación, puede ser que el valor de alfa también se les distorsione, o el del alfa de Cronbach. Entonces, lo ideal es calcular una muestra que sea realmente representativa de la población con un valor adecuado, para que cuando ustedes vayan a calcular el coeficiente de confiabilidad, o perdón, la confiabilidad del instrumento, no tengan algún problema, porque puede suceder que no hicieron un cálculo de la muestra que debía formar parte del estudio. Entonces cuando van a aplicar el alfa de Cronbach, entonces los resultados no son oportunos. Entonces debe ser realmente una muestra representativa. Ahora bien, fíjense que aquí me da tengo en la vista de datos, tengo los datos por sujeto, y aquí este es el ítem 1, este es el ítem 2, este es el ítem 3, el ítem 4, el ítem 5, o sea que solamente en esta tengo los datos. Ahora bien, en la vista de variables tengo la información de cada elemento, de cada variable. Fíjense que el sujeto pues va a tener un valor de escala. Acá los valores numéricos o las variables cuantitativas no se clasifican en intervalos o razón, sino que sencillamente obedecen escala, pero el resto sí. Por ejemplo, si yo tuviera la variable sexo, debo seleccionar la variable nominal, pero como en este caso no estoy trabajando con sexo, sino que es con un instrumento tipo Likert,
donde los ítems, fíjense, aquí están los ítems, aquí se aparecen redactados los ítems. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó estas tablas aquí? Bueno, me fui a Excel, coloqué sujetos, redacté quién era el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4. Acá tenía unos números, por ejemplo, si era una escala de necesidad, 2 tiene un valor, 3 tiene un valor, que lo veo aquí en los valores de etiqueta, fíjense. Yo le voy a decir al alfa de Cronbach quién es 1, quién es 2, quién es 3, quién es 4 y quién es 5. Por ejemplo, 1 es muy baja necesidad, 2 es baja necesidad, 3 es moderada necesidad, 4 es alta necesidad y 5 es muy alta necesidad. ¿Cómo lo hago? Me voy acá y coloco, por ejemplo, en este caso yo lo voy a seleccionar porque ya lo coloqué, en etiquetas de valor me aparece este cuadrito azul, ¿lo ven? Entonces, como ya yo coloqué aquí los valores para poder agilizar la clase de hoy, por ejemplo, puedo colocar muy baja necesidad. En este caso le doy cambiar, en otros casos puedo darle añadir, ¿verdad? En este caso le di cambiar porque lo estoy transformando, pero si lo estoy haciendo por primera vez, yo tengo que colocar 1, muy baja necesidad, y le voy a dar en añadir. Le doy a aceptar. Entonces, fíjense que el cambio se hizo. Para 2, por ejemplo, si yo quiero cambiar 2, voy a colocar baja necesidad. ¿Por qué esto es necesario? Porque cuando yo transcribo los resultados, voy a transcribir los números. Y entonces, si no le digo al sistema quién es 1, quién es 2, quién es 3, entonces voy a tener unos, o no lo va a procesar el sistema. Entonces debo decirle quién es 1, quién es 2, quién es 3, para que el sistema me pueda identificar qué es lo que quiero calcular. Y pues sería muy alta necesidad. Fíjense que mi escala Likert va desde muy baja necesidad hasta muy alta necesidad. Ahora bien, fíjense que, por ejemplo, este instrumento decía, implementar el uso del software educativo como medio de búsqueda de información actualizada. Y ellos me respondieron si era muy baja la necesidad de implementar un software educativo, si era baja necesidad el de implementar el uso de un software educativo, si era alta la necesidad, si era muy alta la necesidad, y aquí borré 3, fíjense, borré 3, que era moderada necesidad, vamos a agregarlo, 3 sería moderada necesidad. Fíjense que en la edición lo borré, lo voy a colocar aquí, se agregó. Entonces 3, de acuerdo a lo que cree la persona a la que le estamos aplicando el instrumento, él me va a responder por cada ítem si hay muy baja necesidad, moderada necesidad, alta necesidad o muy alta necesidad. ¿Y cómo lo coloco en el sistema? Pues debo agregar los valores a la escala. Ahora bien, voy a seleccionar para todos ellos un nivel de escala ordinal. ¿Por qué? A excepción de los sujetos que no tienen intención acá porque solamente lo estoy utilizando para saber cómo respondió el sujeto 1, el sujeto 2 hasta llegar a 116. El resto lo voy a dejar igual. Recuerden que esto es algo muy somero que yo les estoy explicando para que sencillamente apliquen rápidamente el SPS. Pero en otros cursos ya específicos del SPSS, nosotros vamos haciendo cálculo por cálculo. Santo, te escucho. Sí, estoy de acuerdo con eso. El problema es que como que es una variable ordinal, normalmente se nos ha dicho que debemos empezar de lo menor a lo mayor. De manera que ahí usted, por ejemplo, usted le está asignando 5 a muy baja velocidad, No. muy baja. Sí, le está asignando 1, que está al revés. Acá.
Sí, póngala a ver. Muy baja necesidad tiene 1 y muy alta Entonces, necesidad eso tiene 5. significa que cuando dice que tiene muy baja necesidad, o sea, es que no, ahí no tiene, no tiene necesidad, no tiene necesidad. No sé si me entiende. Por ejemplo, cuando usted dice muy alta, muy Baja baja, eso necesidad, significa que no tiene necesidad. Eso es como casi cero, que eso casi después 0. le puede convertir. Exacto. Entonces, según la escala, usted lo tiene al revés. No sé si me entiende. No, porque muy alta necesidad la estoy utilizando con la mayor valor de la escala. Sí, pero muy alta necesidad, el mayor valor de la escala es 5. Sí, Y usted lo tiene en 1. no, está en 5. Juan, ¿ibas a Bueno, decir algo? Sí, que eso depende de la pregunta. O sea, yo entiendo lo que dice Santo, pero eso depende de lo que diga la pregunta. Hay que analizar la pregunta para ver qué es lo que significa el 1 respecto de la pregunta original. Entre mayor sea la necesidad, en este caso va aumentando la escala desde el 1 hasta el 5. Aquellos que dicen que existe muy baja necesidad es porque realmente tienen una visión pues X, que pues, prácticamente les da igual que no esté. En cambio, aquellos que es baja necesidad o que pudiesen implementarse, pero que no es tan necesario. Recuerden que las escalas tipo Likert obedecen a estos elementos. Debo redactar 5 intenciones de respuesta, ¿ok? Para poder determinar, así como existen algunos estados de satisfacción, por ejemplo, muy poco satisfecho, moderadamente satisfecho, altamente satisfecho, muy demasiado satisfecho, por ejemplo. O sea, esa es la intencionalidad de las escalas tipo Likert. No las puedo hacer tan radical como que lleguen a un 0. Ahora bien. Eso yo lo entiendo, profe. Lo que pasa es que, como dice el profe, es la pregunta, depende de la pregunta. Entonces, de acuerdo a la pregunta que usted leyó, me parece a mí, que la escala está al revés. Por ejemplo, cuando usted dice que tiene muy alta, baja necesidad, eso significa que está funcionando. No, que existe muy baja necesidad de implementar el uso de un software educativo como medio de búsqueda de información actualizada. Y pueden algunos responder que existe muy alta necesidad de implementar el uso de un software educativo como medio de búsqueda de información actualizada. ¿Ok? Ok. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estos ítems, de hecho por aquí hice una trampita en esto para que ustedes pues vieran por qué el valor de alfa puede modificarse. Nosotros vamos a ir a analizar, ¿ok? Fíjense que existen diferentes opciones que nosotros vamos a trabajar y dentro de estadísticos descriptivos vamos a ir a explorar. No, me fui por otro lado. Sí, ok. No estoy en las pruebas de normalidad, tengo tantas cosas, ok. Vamos a ir a escala, perdón, análisis de fiabilidad. Aquí me van a aparecer los ítems y elementos. Yo debo seleccionar todos los ítems y agregarlos a elementos, ¿ok? Y pues lo hago haciendo clic y apretando control, o al menos esa es mi manera para no hacerlo de uno por uno. Los coloco acá. No voy a colocar sujeto porque este es el ID o el identificador para cada individuo. Y les doy a las flechitas e inmediatamente se me van a pasar todos los elementos. Acá en estadístico, yo debo colocar, ¿verdad? Elemento, escala y escala si se elimina el elemento. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo saber qué ítem pudiese deletear o cerrar. ¿Para qué? Para aumentar la confiabilidad. Entonces no me quedo solamente con elemento ni escala, sino que coloco escala si se elimina el elemento. Le doy continuar y pues lo que voy a aplicar es el alfa, le doy a aceptar.
inmediatamente se me va a desplegar la vista de resultados, que es la que conocemos acá. Entonces, fíjense, me da todos los elementos que le solicité. Y cuando yo voy a ver el valor del alfa, fíjense que está en 0.538. El alfa de Cronbach. Entonces, para este instrumento que tiene 16 ítems, es de 0.5. Yo me voy a la escala que les di. Y cuando lo ubico aquí, ¿en qué estado está? Pobre. Pobre. Quiere decir que este instrumento está así de ser eliminado. Y pues allí nosotros nos aterramos. Pero sí es válido. ¿Cómo? Sí es válido. Entonces. ¿Sí es? ¿Es válido? No. Okay. No es confiable. Hay que trabajar o hay que cambiar ciertas cosas para poder hacerlo que mejore. Ahora bien, ¿en qué me voy a fijar yo? Yo voy a buscar cuando me ocurra esto que el alfa de Cronbach dio tan bajo, me voy a ir hacia estadísticas total del elemento y voy a buscar el valor que dice, o el rango de la tabla, o el sector de la tabla que dice alfa de Cronbach, si el elemento se suprime, o sea, suprimir. Entonces, fíjense, yo voy a ver qué ítems, si yo elimino qué ítem, un ítem, cuál va a ser o cómo me va a aumentar o disminuir el valor del alfa. Por ejemplo, si yo elimino el primer ítem que dice implementar el uso del software educativo, el alfa me queda prácticamente igual. Si elimino el ítem que dice desarrollar habilidades del pensamiento, el alfa baja. Si elimino obtener información relevante sobre el contenido botánico, el alfa baja aún más. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? El valor más alto, que quiere decir que si yo elimino ese ítem, el alfa va a subir. ¿Y cuál es el que tiene el valor más alto si lo elimino o me genera un alfa más alto si lo elimino? Pues este que dice navegar por el contenido botánico durante la búsqueda de un tema específico, que si lo elimino el alfa aumenta a 0.6, o este que dice observar imágenes reales de las especies vegetales estudiadas en el curso, que me dice que si lo elimino el alfa aumenta a 0.68. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué decisión tomo? Puedo tomar la decisión de eliminar este ítem y obtener un alfa que se mueva a 0.6. Ya en 0.6 estaríamos dentro de lo cuestionable. Quiere decir que se puede mejorar. En ese sentido, entonces, yo lo que hago es aplicar de nuevo mi tabla. Voy a buscar otra vez, ¿verdad? O voy a aplicar la tabla eliminando cuál ítems, que no lo recuerdo. La observación imagen, la observación de observar imagen. imágenes reales, ¿verdad? Entonces, me voy a mi base de datos, analizar, escala, análisis de fiabilidad, y voy a buscar el que dice observar imágenes reales, lo selecciono y lo saco. ¿Ok? Los estadísticos van a continuar igual, escala si se elimina el elemento, le doy continuar, le doy a aceptar y espero mi vista de resultados. Fíjense que lo eliminé y el alfa de Cronbach aumentó. Entonces ya lo tenemos en 0.68 y si yo lo reviso acá, entonces voy a estar entre cuestionable. Quiere decir que puedo visualizar los resultados y ver qué otro ítem pudiese mejorar para aumentar el valor del alfa. Entonces, fíjense, si elimino el primer ítem, el alfa aumenta a 0.7. Si elimino el segundo, el alfa se queda prácticamente igual, al igual que en los otros. Pero aquí hay dos ítems que si los elimino aumenta el alfa. Por ejemplo, se me movió. Este que dice incrementar las habilidades y destrezas en el uso de programas multimedia. Si elimino este, el alfa me lleva a 0.74. Fíjense que mejoró muchísimo. Ahora bien,
existe otro que dice navegar por el contenido botánico durante la búsqueda de un tema en específico, que también si lo elimino, voy a tener el mismo resultado. Ahora bien, fíjense que hay una cosa acá, y es que en la transcripción de los datos, este ítem se repite. Navegar por el contenido botánico durante la búsqueda de un tema específico está 2 veces. Entonces, al tomar la decisión de cuál eliminar, ¿cuál eliminarían ustedes? Aquel que no tiene ese problema o este que está repetido. El que está repetido, obvio. Claro, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar el que está repetido. Nos vamos a analizar escala, análisis de fiabilidad, y vamos a sacar ese que está repetido. Lo sacamos de acá, le damos a aceptar, y fíjense que el alfa ha aumentado a 0.74 y puede seguir mejorando. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes se van a llevar? Porque les estoy explicando con la misma tabla de datos con el que ustedes van a realizar el ejercicio. Pues van a tomar la decisión si se puede seguir mejorando este alfa, porque fíjense que de 0 puntos, cuando yo obtengo este valor ahora del alfa, que es de 0.74, y me voy a la tablita, quiere decir que está entre 0.7 y 0.8 y queda en aceptable. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Si este instrumento puede llegar a bueno o se queda en aceptable. ¿Ok? Esa es la decisión que van a tomar o el próximo ejercicio que van a hacer. Van a replicar estos procedimientos que hemos hecho hasta después de este que les he sugerido, para determinar si se queda allí o si podemos llegar a 0.8. Santo, te escucho. Sí, disculpe. En el caso de que él elimine un ítem importante del cuestionario que es fundamental, vamos a suponer que sea el ítem que hace referencia a la variable dependiente o la variable predictora, ¿qué se hace en ese caso? Por eso es que lo recomendable es no colocar un solo ítem por cada indicador, sino 3. De manera tal de que si tú eliminas uno porque es ambiguo, porque realmente no te mide la variable para el sistema o de acuerdo a los resultados arrojados, te quedan otros, ¿ok? Que están midiendo el mismo indicador. Entonces, si tú redactas un solo ítem para ese indicador, allí sí es cuestionable el instrumento, pero si tú cuando estás construyendo el instrumento colocas entre 2 o 3 ítems por indicador, de esa manera entonces no corres ese riesgo, Santo. Ok, gracias. Ok, de nada. Entonces fíjense que ya cumplimos con la primera tarea que decía que vamos a aplicar el alfa de Cronbach. Ustedes ya tienen la idea, tienen aquí el procedimiento, vamos a trabajar con la misma base de datos. ¿Qué van a hacer? Van a seguir trabajando hasta ver si se puede mejorar o queda bueno. Si aún yo haciendo este procedimiento, mi instrumento nunca llega por lo menos aceptable, entonces debo volver a hacer el instrumento, debo ver qué es lo que realmente está pasando. Considero de que no hubo una buena validación del instrumento por los expertos y lo engorroso es que tengo que volver a validar si es que tengo que redactar los ítems, o incluso una de las acciones que puedo tomar es volver a aplicar la prueba piloto, pero con una muestra mayor. Si lo hice al ojo, vamos a suponer que yo dije, no, voy a aplicarle este instrumento a 100 personas y resulta ser que no hice el cálculo de la muestra y 100 personas era muy poco. Puede ocurrir que sea tan poco la muestra que no tenga significancia. Entonces, debo revisar qué elementos pudieron haber dado un alfa tan bajo y corregirlos para poder seguir trabajando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Qué les parece? Para mí un poco complicado. Sí, pero bueno, cuando ya tengas el programa, Yarisa, que lo empieces a trabajar, pues te aseguro que tu visión será otra.
ahora se los estoy presentando, algunos incluso no lo conocían. Entonces eso ya crea una barrera. Van a tener bastante tiempo para trabajarlo porque desde hoy hasta septiembre ustedes pueden, incluso pues si hay alguna pregunta, lo podemos hacer. Me las pueden hacer, yo no voy a estar de vacaciones, yo sigo trabajando. Entonces, si hay alguna pregunta en ese lapso, trataré de estar pendiente de la plataforma o por mi correo, que algunos lo manejan personal, estando atentos si hay alguna situación por allí que hay que explicar. ¿Ok? Vale, vamos a seguir. Luego, la tarea decía que vamos a aplicar la prueba de normalidad. Esta prueba de normalidad lo vamos a trabajar con la matriz de datos que es .sat, dietstudy.sat. .sat es el comando, ¿verdad? Así como en Word es .dot, en PowerPoint es .ppt, .sat es el código, ¿será santo? En el que un programa en específico guarda una información. Por ejemplo, en el la dirección, la ruta. Ok. Entonces, para el caso de las bases de datos que tienen que ver con el SPSS, se guarda con el nombre que nosotros le demos y .sat. En Excel tiene otro nombre, XLS, creo que es el código. Ok, entonces tenemos que estar claros, muy claros de eso. Entonces vamos a abrir la otra matriz que se llama dietstudy.sat. Fíjense, al trabajar en el programa, pues puedo identificarla, es la base de datos que les he enviado, le doy a abrir e inmediatamente se me despliega mi vista de datos, que es donde están todos los datos. Esta es la identificación del paciente, aquí está la edad, el sexo, y están los valores que arrojaron los pacientes, por ejemplo, para triglicéridos antes de ir al consultorio, triglicéridos de la primera visita, triglicéridos de la segunda visita, triglicéridos de la tercera visita y de la cuarta visita, al igual que el peso. Peso de antes de ir al consultorio, el peso de la primera visita al consultorio, el peso de la segunda visita al consultorio, el peso de la tercera visita y el del cuarto. Estos investigadores querían ver si existía relación entre los valores de los triglicéridos de cada uno de estos momentos, tanto antes de ir a la visita como después, si existía en relación entre esos resultados. Pero para ellos poder realizar esta acción, ellos tuvieron que realizar una prueba de normalidad, y es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Cuando me voy a la vista de variables, fíjense que aparece triglicéridos 0, triglicéridos 1, triglicéridos 2. Cuando nosotros coloquemos el nombre a las variables, tenemos que hacerlo lo más resumidamente posible. En etiquetas sí le vamos a colocar los nombres completos. Esto ustedes no lo van a hacer porque ya yo les estoy dando la base de datos. Pero sería interesante que si alguno tiene afinidad de saber trabajar mucho más con el SPSS y saber más sobre cómo procesar los datos dentro del programa, pues que busque ayuda, que incluso el mismo SPSS se la puede dar porque él tiene un manual dentro del programa donde les va explicando qué significa el nombre de la variable, el tipo de variable, la anchura, los decimales. Este curso o esto lo hago yo, pero en un curso que se llama Herramientas Tecnológicas para el Procesamiento de Datos Cuantitativos. Es una materia en específico y pasamos un buen tiempo trabajando con esta situación. Ahora bien, yo quería darles una idea hoy a ustedes para que aquellos que dentro de su investigación quieren trabajar con la confiabilidad y tengan alguna duda, pues ya por aquí se lleven la iniciativa. Al igual, si quieren trabajar entre la correlación de unas variables, si el trabajo que van a realizar es cuantitativo, pues se lleven al menos las instrucciones básicas del procesamiento y pues ahonden en el uso del programa para que sepan moverse en otros cálculos. Entonces, fíjense, acá tenemos en etiquetas de valor, colocamos el nombre mucho más específico
Para lo que nosotros vamos a hacer no necesitamos colocar etiquetas de valor. Fíjense aquí si lo colocaron, por ejemplo, 0 era hombre y 1 mujer. Esto debe haber sido una mujer para anular tan feo al hombre, ¿verdad? Aunque recuerden que 0 y 1 no tiene valor. Y la escala es nominal. Ahora bien, nosotros vamos a hacer primero la prueba de normalidad, que yo se las presenté por acá. Vamos a realizar una prueba de hipótesis inicialmente. Estas láminas les servirán de ayuda para realizar las pruebas de hipótesis. Siempre es la misma. En una prueba de normalidad, la hipótesis nula siempre dice que los datos siguen una distribución normal, mientras que la hipótesis alternativa siempre dice que los datos no siguen una distribución normal. Casi siempre elegimos un nivel de significancia de 0.95% para tener un error. Nosotros nos negamos a que las investigaciones tengan error, pero siempre hay un margen de error. Nosotros vamos a establecer generalmente un nivel de significancia del 95% y un margen de error de 0.5%. Aquí no está en porcentaje, por eso lo vemos así. Ahora bien, si yo, por ejemplo, selecciono un nivel de significancia del 0.90 y un margen de error de 10%, estoy incorporando mucho error a mi cálculo. Esto pudiese estar relacionado a que el tratamiento que yo le voy a dar a las variables o a este estudio puede incluso estar relacionado con un estudio mixto. No me importa tanto el error porque como voy a trabajar con una parte de investigación cualitativa, pues yo voy aquí a contrastar los resultados cuantitativos y cualitativos y no me interesa que el margen de error sea muy alto. Sin embargo, esta situación yo debo trabajarla. Acá entonces la prueba de normalidad, si los datos son superiores a 50, voy a aplicar una prueba de normalidad para Kolmogorov-Smirnov, mientras que si n es menor que 50, voy a trabajar con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Entonces yo debo irme a la base de datos y fíjense, me voy a ir a datos y están trabajando con 16 sujetos. Ahora les pregunto, ¿cuál prueba de normalidad voy a aplicar? Kolmogorov-Smirnov o Kolmogorov o Shapiro-Wilk. 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 Shapiro-Wilk, porque n, que es el número de sujetos, es mucho menor a 50. Entonces, fíjense, vamos a realizar la prueba para solventar esta situación. Ya se nos va a dar la hora. Fíjense qué difícil es trabajar esto en tan poco tiempo. Acá pues nos vamos a estadísticos descriptivos, vamos a darle a explorar. Aquí, ok. Vamos a seleccionar las variables. En este caso yo voy a trabajar con triglicéridos de la primera visita y peso de la primera visita porque ustedes lo van a hacer con la segunda. Lo coloco en lista de dependientes. Me voy a ir a estadístico. En estadístico, pues acá me dice que voy a utilizar un nivel de confianza de 95. Como es lo que yo les estoy asignando, así lo vamos a considerar. Y en gráficos es importante que yo seleccione gráficos de normalidad con pruebas y para hacer mucho más fácil el proceso, puedo seleccionar en vez de tallos y hojas, del gráfico de tallos y hojas, que es mucho más complejo y que la mayoría no lo logramos entender, selecciono el histograma. Le voy a dar continuar y le voy a dar aceptar. En la vista de resultados, entonces, se me va a generar mi resultado. Dura un poquito en procesarla, entonces fíjense, aquí tengo mi prueba de normalidad para triglicéridos de la primera visita, 16 grados de libertad, el nivel de significancia o de P fue de 0.1 y para el peso de la segunda visita, para 16 grados de libertad, que era el número de la muestra, mi alfa es de 0.4. Voy a copiar y esto me lo voy a llevar para mi laminita de PowerPoint. Lo voy a copiar acá con mi imagen para que no se me distorsione. Entonces, fíjense. Yo aquí voy a trabajar con el p-valor. El p-valor es la misma significancia. Para los triglicéridos, ¿ok?
el alfa dio o el nivel de significancia fue de 0.1. Les pregunto, ¿eso es mayor o menor que 0.05? Es mayor. Es mayor. Mayor. Ok, quiere decir que en este caso estamos aceptando la hipótesis nula que dice que los datos siguen una distribución normal. Ahora bien, en Shapiro-Wilk, recuerden que esta no la estamos considerando, a pesar de que el sistema nos los arroja, este no lo vamos a mirar porque estos datos no están adecuados. El peso de la primera visita es de 0.4. Les vuelvo a preguntar, ¿ese resultado es mayor o menor que 0.05? Mayor. Es mayor. Entonces, ambas variables cumplen con o aceptan la hipótesis nula que dice que los datos siguen una distribución normal. Quiere decir que de acuerdo a los resultados que yo tengo acá, los valores se comportan dentro de la media o tienen que ver con la media. Fíjense que él me da unos resultados acá, por ejemplo, para el peso, esta es los triglicéridos de la primera visita. Si yo le doy doble clic, ¿verdad? Y le doy la curva normal, fíjense que muy pocos resultados están fuera o están en la cola. Entonces, por eso me dice que están dentro de esta medida de tendencia central o dentro de la estadística paramétrica. Igual acá, si yo coloco acá, ¿verdad? Fíjense que tiene el mismo comportamiento. Todos se mantienen en un alto porcentaje dentro de la curva normal. Ahora bien, nosotros entonces acá vamos a decidir si vamos a aplicar estadística paramétrica o no. Como todos los datos siguen una distribución normal, en este caso yo voy a aplicar una correlación que tenga que ver con la estadística paramétrica. Y si una de ellas, por ejemplo, si los triglicéridos siguieran, ¿verdad?, una distribución normal y el peso no, allí de igual manera, aunque uno de ellos siga una distribución normal, yo voy a aplicar estadística no paramétrica. Entonces, esta prueba es importante para ver si las dos variables o los resultados que yo obtuve en mi medición, si ambos elementos o las variables que yo tengo, todas cumplen con la distribución normal o al menos una de ellas no lo hace, entonces yo ahí decido si voy a aplicar una prueba de correlación asociada a una estadística paramétrica o no. Entonces, ahí donde aplicamos el coeficiente de correlación. Entonces, fíjense. Para acá, entonces yo tengo otra prueba de hipótesis. Recuerden que les dije que en la prueba de normalidad, la hipótesis nula siempre decía que existía, que los datos cumplen con este tipo de distribución y en esta decía que no. Pues en una prueba de hipótesis ya para un cálculo específico como una ANOVA o una correlación, la hipótesis nula siempre va a decir que no existe relación. En este caso, ¿entre quién? Entre el peso de la primera visita y los triglicéridos de la primera visita. Mientras que la hipótesis nula me va a decir que existe correlación entre el peso de la primera visita y los triglicéridos de la primera visita. Entonces, vamos a calcular, ¿verdad? Si como nosotros estamos dentro de lo paramétrico, vamos a utilizar el coeficiente de Pearson. Entonces, nos vamos al programa. Vamos a darle a analizar. Vamos a darle acá donde dice correlacionar bivariadas. Vamos a seleccionar los triglicéridos de la primera visita y el peso de la primera visita porque es en estos datos que hemos determinado, ¿verdad?, que se comportan dentro de la estadística paramétrica, ¿verdad? Acá pues opciones, nada, vamos a dejarlo así. Solamente que aquí vamos a seleccionar Pearson, porque no es Spearman debido a que cumplen con la estadística paramétrica. Le doy a aceptar, inmediatamente me salen mis valores de correlación, tanto para los triglicéridos de la primera visita como del peso de la primera visita. Le vamos a dar copiar y vamos a llevárnoslos para acá. Entonces,
acá, colocarlo grande, yo decido por el valor de significancia. Si P es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Y si P es mayor que 0.05, acepto la hipótesis nula y rechazo la alternativa. Entonces yo voy a buscar el valor de cada uno de ellos. Por ejemplo, para el peso, para los triglicéridos de la primera visita, ¿verdad? La significancia es de 0.6. Ajá. ¿Eso es mayor o menor de 0.05? Por supuesto que mayor. Es mayor. Es que, entonces, si era mayor, ¿verdad? Como lo dice aquí, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. Los datos me están diciendo que no existe relación entre el peso de la primera visita y el peso de la segunda visita. Entonces, fíjense que este mismo resultado coincide en el peso, tiene el mismo nivel de significancia. Entonces, como conclusión de esta investigación que hicieron este grupo de personas, se establece que no hay relación entre el valor del peso que tuvieron los pacientes en la primera visita y sus valores de triglicéridos. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ver si en la segunda visita ya sí hay relación entre el peso de la segunda visita y los triglicéridos de la segunda visita, siguiendo esta situación. Como los valores de la primera visita y de la segunda visita no son los mismos a los de la segunda visita, ustedes tienen que aplicar la prueba de normalidad. Allí van a saber si van a trabajar con Pearson o Spearman. Ahora bien, si yo quiero irme un poquito más a la correlación, me llevo mi resultado, lo pego acá. Entonces me dice que el valor de la correlación de Pearson es de 0.1. Yo lo ubiqué aquí, en esta tablita. Entonces, fíjense, me dice que hay una correlación muy débil o muy baja. Esto coincide con el valor de alfa que me dicen de que no hay correlación. El hecho de que la relación sea muy baja, ya para nosotros es que no hay correlación entre estos elementos. Ustedes van a responder de acuerdo a la tarea si existía correlación entre el peso de la segunda visita y de la segunda visita. Eso es lo que van a hacer para este informe. ¿Alguna pregunta? Ok, voy a la sala. Santo. Sí, realmente tengo dos preguntas. Ok. Si el nivel de significancia en esa prueba ya sea de Pearson, es muy bajo, o sea, es muy alto, no es significativo. Entonces, no importa el valor de Pearson ahí, porque yo vi que usted lo estaba ubicando, pero no es significativo. No, no entendí. El valor de Pearson lo trabajé aquí, ¿verdad? Ajá. Estamos trabajando Entonces, aquí cuando lo ubiqué, ¿verdad? Yo ajá. tengo esta tablita donde ubiqué el valor es el mismo, fíjate, correlación de Pearson para el peso y los triglicéridos. Entonces lo ubico. Si aquí es 0,2, puedo ubicar 0,1 acá. Quiere decir que la correlación es muy débil. Ese resultado coincide con el valor de significancia que me dice de que no hay relación entre ellos. Pero cuando lo acerco al gráfico de correlación de Pearson, veo que es tan débil que los datos me aseguran, de acuerdo al nivel de significancia, de que no hay relación entre uno y el otro. Ahora, si este valor me hubiese dado cercano a 1, quiere decir que hay una correlación positiva muy alta. Por ejemplo, entre más peso, mayor es el valor de los triglicéridos. O puede ocurrir que tenga una correlación muy cercana a -1, que sea una muy alta, que puede decir que
entre menor peso, menor es el valor de los triglicéridos. ¿Ok? Entonces, por allí va la interpretación. Esto es para interpretar ya el coeficiente de correlación y esto es para saber si aceptamos la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. ¿Vale? Oh, ok. La otra pregunta es, cuando la variable sea cualitativa, ¿se pudiera aplicar la prueba de normalidad principalmente en la variable dependiente? Este coeficiente no trabaja para variables cualitativas. Ellas tienen otro procesamiento. Esa era la que me pregunta. Ok, gracias. Ok, porque recuerda que aquellas yo no puedo, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con o sea, no las puedo dividir. Yo no puedo dividir una variable cualitativa en 0.1, 0.2, porque es un valor. Por ejemplo, si yo calculando la muestra me da de 484.5 personas, yo no puedo dividir una persona por la mitad. Entonces tengo que tomar el valor inmediato superior. Entonces allí yo digo que voy a tomar una muestra de 485 personas. Entonces las variables cualitativas no podemos trabajar con ese comportamiento porque no la podemos dividir, no puedo sacar promedios, medias, medianas. Entonces hay que estar consciente que allí ya trabajamos con variables que tengan números, numéricas. ¿Vale? Sí, sin embargo, en la base de datos me estaba observando que tenían una que era cualitativa, que era, por ejemplo, sí. sexo. Sí, que pero era allí él puede 0, trabajar, por ejemplo, con unas tablas cruzadas donde me relacione el sexo con el peso o la edad con el valor de los triglicéridos. Es otro comportamiento estadístico. Por ejemplo, yo puedo trabajar unas tablas estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y yo por lo menos aquí quiero ver cómo es el comportamiento del sexo con el valor de los triglicéridos. Aceptar, ¿verdad? Entonces le doy a aceptar y pues esta tabla que se me genera acá, ya va, no me la calculó, aquí en analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, el error está aquí, lo tengo que colocar es aquí, en triglicéridos. Lo estadístico para que le calcule el chi cuadrado también de una vez, lo estadístico para que le calcule el chi cuadrado. Ok. Entonces, fíjate, lo trabajamos de esta manera, estadístico. Le falta la otra variable. ¿Por qué? Es que le falta la otra variable. Ah, ok. El sexo y trabajamos con los triglicéridos de la primera visita. Le damos a aceptar. Entonces me genera las tablas cruzadas, ¿verdad? De acuerdo al sexo con los valores de los triglicéridos y por allí tú puedes tener una interpretación. ¿Ok? Pero no me puedes ligar en la correlación una variable ordinal o nominal con una variable numérica, ¿vale? Ahora bien, vamos a hacer el último cálculo que tiene la tarea, que es para un estudio. Aquí les dan unos datos, ¿verdad? Y ustedes van a calcular la muestra en específico de estos 3 ejercicios. Es mucho más fácil de lo que ustedes puedan ver. Yo les voy a enviar el Excel donde ya tienen todo trabajado. Por ejemplo, este es para una muestra de una población finita. Yo conozco el valor de la población. Les dije que la diferencia entre una población infinita y finita es que en la población finita yo coloco el tamaño de la población, mientras que en una población infinita no la conozco. Por ejemplo, el número de estrellas. Entonces, en este caso tenemos un ejercicio que dice cuántas personas deben formar la muestra para estimar la prevalencia o la proporción de la miopía en los menores de 18 años en una población en la que actualmente hay censados 10.000 menores de 18 años. Entonces, ya allí me está dando la información de la población que es de 10.000. Yo coloco 10.000. Ahora bien, me dice
que esta proporción esperada, este es el valor de P, es del 60% y que el nivel de confianza es del 95% para un margen de error del 4%. Fíjense que hay valores que están en porcentaje y otros que no. Ahora bien, cuando me dicen que cogen un nivel de confianza del 95%, yo tengo que buscar el valor de Z. Entonces, les coloqué aquí esta tablita donde para un valor de 95%, Z es de 1,96. Por eso lo transcribí acá. Busco para este nivel de confianza, como les dije, es una tabla estandarizada donde siempre el 95% da un valor de Z de Z96, 1,96. Ahora bien, acá me dice que la proporción esperada, o P, fíjense, es del 60%, eso lo vamos a colocar aquí, pero debo cuidar, ¿verdad?, que el dato esté en porcentaje o no. En este caso me lo están dando en porcentaje, quiere decir que yo para un 60%, o voy a colocar este valor en un 60%. Y me dicen que el error es del 4%, quiere decir que aquí en E, que es error, yo también voy a colocar el porcentaje y voy a colocar que es de 4%. Automáticamente la tabla se los va a calcular. Quiere decir que el tamaño de la muestra para esta población es de 544.89. ¿Puedo yo dividir a los jóvenes menores de 18 años a uno, dividirlo en un 0.8? O sea, hasta la cabeza. No, ¿verdad? Entonces, la muestra que yo voy a tomar es de 545 personas. Esa es la muestra que voy a tomar. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Ustedes los matemáticos saben... Eso se ve más fácil. Las fórmulas yo se las voy a mandar ya estandarizadas para que aquellas personas que no están familiarizadas con Excel, de manera que ya esté solamente de calcular, ¿ok? Y les queda la herramienta en población infinita. Cuando no conozco el valor de la población, existe otra fórmula. Entonces, fíjense este ejercicio. ¿Cuántas personas deben formar la muestra para estimar la prevalencia de la miopía en menores de 18 años en una población donde la cantidad de menores es mayor a 20.000, a 200.000? Sabemos previamente que la proporción esperada está alrededor del 60% y escogieron un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4%. Entonces, fíjense, igual que acá el 95% busco el valor de Z, que es 1,96, ¿verdad? Me dicen que el error es del 4% y que la proporción o el valor de P es de 60%. Esto está en general, yo coloco aquí en porcentaje para que, porque si no coloco que es porcentaje me va a dar un error, un cálculo loco allí. Debo cuidarme de que esté en porcentaje. Y N no lo conozco. ¿Ok? N no lo conozco. No necesitamos el dato, incluso en la fórmula no está. Cuando yo me coloco, fíjense acá, yo he colocado quién es el numerador, les hice la fórmula, le coloqué quién era el denominador, de acuerdo a la fórmula, y el resultado de la muestra var C. Para estos datos, ustedes van a escoger 576 personas. ¿Ok? De esa manera, entonces, calculamos muestra o tamaño de la muestra para poblaciones finitas e infinitas. ¿Alguna duda sobre esto? Eso está más fácil. Ok. Sí, es mucho más fácil y como ya la fórmula está allí programada, no van a tener ningún tipo de problema. Lo importante de calcular una muestra apropiada es que luego, o sea, cuando ustedes ya estén recogiendo los resultados, van a tener resultados representativos. Aquellas personas que no quieren generalizar un trabajo pueden escoger una muestra intencional, pero no estamos garantizando que esos resultados
son representativos de una población en específico. ¿Y qué va a pasar? Que esos resultados no los podemos generalizar a otros contextos, o sea, los limita. Mientras que cuando ustedes hacen una muestra o escogen una muestra representativa de una población, ustedes pueden generalizar los resultados. Por ejemplo, si el Instituto Politécnico de Loyola tiene 800 docentes, yo puedo calcular mi muestra, ¿verdad? Para esos 8, conociendo que la población es de 800, hago los cálculos, generalmente asumo un porcentaje de error del 95%. Si no coloco, algo que les quería decir muy importante es que si no me dan el valor de P, yo asumo que el valor de P es de 0.5 y el valor de Q, que es el P, es la probabilidad de que ocurra un evento o no. Entonces, si no me dan este valor como lo hace este ejercicio, yo asumo que este valor es de 0.5. Vamos a tratar de solucionar rapidito el primer ejercicio que ustedes tienen aquí, para que no digan que soy muy mala. Ok, me lo voy a llevar acá, voy a insertar un cuadro de texto. ¿Dónde está? Texto. Se me fue, ¿lo ven? Por ahí un cuadro de texto, aquí está. Un cuadro de texto. Voy a colocarle el enunciado. Y dice: supongamos que deseas realizar un estudio sobre las preferencias de los consumidores en una ciudad con una población total de 250,000 habitantes. Van a calcular el tamaño de la muestra necesaria para obtener resultados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Entonces, fíjense, ahí no me están dando el valor de P. Como no me están dando el valor de P, yo asumo que P es 0.5. Entonces me dice que la población total es de 250,000 habitantes. Yo coloco aquí 250,000 habitantes. Me dicen que seleccionaron un nivel de confianza del 95%, entonces yo me voy aquí, 95% es 1,96, lo dejo allí. Me dicen un margen de error del 5%, donde está el error E, voy a colocar entonces, allí lo tenía en 4, voy a colocar 5%, ay no, 5%, ¿verdad? Ay no, 0.5, perdón. 0,05 porque lo tenía en porcentaje, de esa manera, pues, ya va, discúlpenme. 0.05. No, aquí tengo un error, ya va. Aquí en porcentaje es del 5%, no entiendo por qué me está dando el error. Ahí ya está. Y P, como no me dan el valor de P, que es la probabilidad de que ocurra o no el evento, ¿verdad? O que todos estén cercanos a la curva o no, dentro de la curva, entonces yo asumo, no lo puedo trabajar en porcentaje, tengo que cambiarlo, este valor, entonces yo lo voy a colocar en general y coloco 0.5. Entonces, inmediatamente para esos resultados, el valor es que la muestra va a ser de 384 personas. ¿Ves? Porque no puedo dividir una persona por la mitad. Tomo el valor superior mayor de 0.5, entonces selecciono 384 personas y de esa manera tendrían el primer ejercicio resuelto. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces, ese dato, P siempre, si no me dan el valor de P, siempre va a ser 0.5 y si no me dan el valor de Q, también va a ser 0.5, ¿ok? Okay. Juan. Ok. Sí, está bien. Listo. Ok, entonces esa es toda la clase. Ya nosotros no nos vamos a ver por hasta septiembre. Esperemos que estemos todos completicos de aquí a allá, ¿verdad? Y si hay alguna duda de esta tarea, recuerden que seguimos en comunicación. No hay ningún problema. Yo salgo de vacaciones y si me voy de vacaciones, en algún momento antes de septiembre les responderé. Esta tarea era en grupos. Creo que solamente una
una persona me informó cuáles eran los grupos, que creo que es el de Juan, ¿no? Ajá. No, ¿tu grupo no has conformado grupos? Sí, nosotros tenemos el grupo. Me lo enviaste, ¿no? Tú fuiste el que me lo enviaste por mensajero. Sí. Ok, el otro grupo de personas no lo he enviado. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que comunicarse entre ustedes por la plataforma o si se conocen para conformar los grupos y enviarme la información de los grupos esta semana para saber cómo van a estar conformados. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces, ¿Puede crear un foro para eso? ¿O para los grupos? vamos a crear un foro entonces. El día de mañana yo se los creo y allí ustedes me explican la conformación de los equipos. ¿Ok? Entonces, damos por terminada esta clase, se extendió muchísimo, pero bueno, vale la pena, no nos vamos a ver hasta septiembre. ¿Continuamos en septiembre, continuamos con este módulo o ya este módulo termina aquí? El módulo 3. Por el foro también les voy a asignar el punto de la investigación o la tradición cualitativa que van a investigar. Por ejemplo, al grupo de Santos tal vez trabaje con investigación-acción y les voy a colocar los lineamientos de lo que van a investigar de esa tradición cualitativa. Al de Yarisa a lo mejor trabaja con fenomenología, entonces les voy a asignar un conjunto de elementos que van a investigar sobre ese tipo de tradición cualitativa porque vamos a tener como especie de un seminario donde ustedes brevemente van a explicar cada tradición cualitativa. Después vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Al igual que lo hicimos con investigación cuantitativa, vamos a ir al Atlas TI, donde vamos a construir una red semántica que también vamos a procesar, para que ustedes más o menos sepan cómo se hace el procesamiento de datos cualitativos, ¿ok? Entonces, esta es toda la información del día de hoy. Muchas gracias por la atención. Queda la tarea de colocar los grupos. Recuerden que el video está muy explicativo, sé que les va a servir muchísimo para realizar los cálculos y pues sin miedo. Recuerden que no pasa nada si me equivoco o si estamos aquí para construir y si, por ejemplo, algunos de ustedes tienen una duda y son colegas, también pueden ayudarse y solventarla, ¿vale? Entonces, abrazos, se cuidan mucho en este tiempo. Espero que lleguemos todos completicos en septiembre, que pues no ocurra nada aquí y allá. Les bendigo desde aquí, pues que Dios me los cuide, me los bendiga, al igual que mi virgencita querida. Y pues disfruten ese espacio también de tiempo que tienen para los que quieran descansar. Un abrazo. Ezequiel, que todo esté muy bien. Por aquí, pues bendiciones para ti. Muchas gracias. Igual para usted, maestra, y que se mejore. Que descanse. Sí, ya la fiebre me bajó. Ya. Gracias a Dios. Bueno, un abrazo. Se les aprecia mucho. Hasta luego.